en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14. Vamos a concluir el tema que comenzamos el día domingo pasado. Ese tema que se titulaba El sufrimiento, la entrada al reino. Hechos 14, 22, lo leemos así y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, lo hacemos así y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, muy bien. Dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermano, la parte final de este versículo es la más importante para el mensaje que estamos nosotros llevando. Cuando el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice, es necesario. Dice luego que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo les decía a mis hermanos que no es fácil o tan fácil entrar al reino. Es gratuito. ¿Cuántos dicen amén? No se paga absolutamente nada. Pero evidentemente, siendo algo gratuito, tenía que costar al menos algún trabajo poder ingresar a él. Y es precisamente lo que hemos venido hablando desde el día domingo y que vamos a culminar de hablar el día de hoy. Por favor, cierre sus ojos, ore conmigo. Padre, gracias te doy por esta tu palabra, que quiero que tú la bendigas, Señor, en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que han venido hoy con el hambre, con el deseo, con las ganas de poder alimentarse de ti, mi Señor. Utilízame como una fuente o como un canal de bendición por medio del cual pueda fluir tu palabra y que ellos puedan ser bendecidos y que yo pueda ser bendecido, Señor. Gracias te doy por todo y apego, bendito Dios, mi vida a tus manos para recibir tu apoyo y tu respaldo. En el nombre de Jesús, mi Salvador, te doy las gracias. Amén. Yo he dividido este mensaje en dos partes. La primera parte ya se las pude compartir el día domingo. Y hablaba muy específicamente acerca de 4 ejemplos bíblicos de 4 hombres de Dios que experimentaron un alto nivel de sufrimiento y que gracias a la misericordia de Dios actualmente están en gloria, se encuentran en el reino de los cielos. El primer caso era el de Jesús, que experimentó el más grande de los sufrimientos. Pero nosotros bíblicamente pudimos ver que Él está sentado a la diestra de Dios en el cielo. El segundo ejemplo fue el de Esteban. Esteban, hermanos, probó el sufrimiento del martirio. Todos aquellos que leen la Biblia deben de saber que Esteban murió siendo apedreado y tuvo una muerte muy dolorosa y muy trágica. Pero en lugar de maldecir, cuando él moría, bendecía y le pedía al Señor que no le tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo sus asesinos. Resulta que los mártires, según Apocalipsis leíamos, están esperando tan solamente, hermano amado, descansar un tiempo para poder entrar a la gloria. Así de sencillo, Esteban también tiene pasaporte seguro al cielo. El tercer ejemplo fue el del apóstol Pablo. Les decía el día domingo que Pablo se glorió por su sufrimiento. Yo no he conocido bíblicamente un hombre tan fuerte como lo fue Pablo. Recuerdo que en una ocasión fue fuertemente apedreado, creo que fue en Listra. Y es increíble cómo después de que lo apedrean y lo arrastran y lo sacan de la ciudad, él sencillamente, hermano amado, se levanta, se sacude el polvo. Imagínense que los discípulos, los hermanos pensaban que él estaba muerto, pero sorprendentemente se levanta, se sacude el polvo, se mete a la ciudad
y sigue con su trabajo. Increíble. Pablo se gozó o se glorió de su sufrimiento. Y nosotros podemos ver que estando en vida, él tuvo una revelación del cielo. Y habla de esa revelación. Entonces es evidente que Pablo es el tercer hombre que está en el reino de los cielos. Y el último ejemplo bíblico de quien yo les hablé es el de Pedro. Pedro se gozó de sus padecimientos. Y se acuerdan que la Biblia dice que hay un puntal, que ha llamado, hermano, una columna, que tiene los nombres de los apóstoles, ¿no? En sus diferentes sitios, lugares. Veíamos cómo también, amado hermano, es lógico, es posible creer que el nombre de Pedro esté escrito en una de esas columnas, hermano, de la nueva ciudad, de la gran Jerusalén de Dios. Entonces nosotros podemos ver bíblicamente cómo también el apóstol Pedro está en el reino de los cielos. Para el día de hoy vamos a hablar en cambio de lo que Dios hace por medio del sufrimiento. Les repito, el día de hoy vamos a hablar de lo que Dios hace por medio del sufrimiento. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eso, de lo que Dios hace por medio del sufrimiento. Y es que recordando, hermano, la introducción que yo les di a este mensaje, les decía que a nadie le gusta sufrir, porque nadie es masoquista. A todos más bien nos gusta disfrutar de la vida. Si fuera posible y pudiéramos, nosotros anuláramos todo tipo de martirio, de sufrimiento de nuestra vida, porque no quisiéramos nosotros tener que experimentarlo. Pero ¿sabe qué? En la cita bíblica que leíamos al inicio, el apóstol Pablo nos decía que es necesario que nosotros seamos atribulados. ¿Sí escuchó bien? Es necesario. En otras palabras, tenemos que sí o sí ser atribulados. Yo no sé qué opinión a usted le merece lo que yo le voy a decir, pero hay muchas personas que predican de que la iglesia no va a experimentar sufrimiento y que antes de que comience a sufrir será traspuesta al cielo, será llevada de la tierra. Muchos predican y enseñan así. Sabe que se ha escuchado muchísimo hablar acerca de los 3 años y medio de gran tribulación, donde se dice que no la iglesia, sino los que se hubieran quedado a pasar ese tiempo de tribulación, sufrirían cosas realmente terribles. Pero yo no sé si a usted le da la idea o la opinión al menos de que lo que ha pasado en el mundo es terrible. ¿Y sabe qué? La iglesia sigue en la tierra. Quiero que me vaya tratando de captar lo que estoy tratando de decir. A nosotros se nos enseña que antes de que comencemos a sufrir, el Señor nos llevará en el arrebatamiento. Hay gente, hermano, que afirma y asegura que la iglesia no sufre, que la iglesia antes de que comience el sufrimiento es llevada al cielo. Oiga, pero se nos han muerto pastores, se nos han muerto hermanos en Cristo, se nos ha muerto cantidad de personas que eran de los nuestros. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la iglesia tiene que experimentar sufrimiento. ¿Sabe que he estado meditando mucho en estos días y creo que definitivamente la iglesia necesita experimentar sufrimiento para que pueda estar preparada para la segunda venida de Cristo? Es que cuando la vida es cómoda o es fácil, hermano, nadie hace por prepararse. Cuando hay suficiente dinero en las cuentas bancarias, cuando hay buena salud, cuando el hogar está bien, cuando los hijos están rectos, hermano, nadie se acuerda que en el cielo existe un Dios. O si lo hacemos de una manera religiosa. Pero cuando llega el sufrimiento a la vida de las personas, ese es el momento más preciso y efectivo cuando la gente se acuerda que en el cielo existe un Dios. ¿Sabe por qué? Porque se encomienda en su sufrimiento a Él. Porque es ahí cuando más que nunca le dice, Señor, ayúdame.
Francamente, ¿cuántos estuvieron asustados con el temor de perder la vida? Vea, yo creo que a todos les pasó. No se sientan ustedes culpables. Creo que te desesperaste cuando comenzaste a sentir una tos, una gripe, y tú dijiste: salí favorecido, sorteado. Me tocó el coronavirus. Pero gracias a Dios después la tos, la gripe pasó, no tuviste problemas respiratorios y tú respiraste tranquilo, con confianza, porque te diste cuenta que todo había sido una falsa alarma. Muchas personas lamentablemente no corrieron con la misma situación nuestra. Muchos de nosotros lamentablemente, amados hermanos, nos asustamos cuando vienen estos tiempos difíciles. Y en nuestro miedo, ¿sabes lo que hacemos? Es doblar rodillas, es buscar a Dios. Lo hizo el rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías le dijo: te vas a morir, ordena tu casa. Nadie, absolutamente nadie, se echa a reír cuando le dan la noticia de que uno se va a morir. ¿Y sabe qué, mi amigo, mi hermano? El rey Ezequías se volteó con su rostro a la pared y oró y lloró y pataleó y se revolcó y le dijo: Señor, quiero que te acuerdes de que yo he andado rectamente delante de ti. Como nunca la iglesia buscó de Dios en estos tiempos que acaban de pasar, en estos 2 últimos meses. Como nunca la iglesia se volcó a la oración, al ayuno, a la lectura de la Biblia. Como nunca la iglesia se acordó que en realidad tiene en el cielo un Dios poderoso. ¿Y sabes por qué? Porque experimentó el sufrimiento. El sufrimiento que muchos dicen la iglesia no lo va a sufrir, porque antes de que el sufrimiento comience en la tierra, se lo lleva a Cristo en el arrebatamiento. No se confíe. Eso es muy posible que no suceda. Es posible que después de esto que hemos estado pasando y que seguimos pasando, tal vez se nos pueda venir algo peor. A lo mejor no es que lo estoy, amado hermano, profetizando, ni es que lo estoy tampoco augurando que suceda. Solamente estoy pensando que podría ser posible. Y la iglesia sufrió, y pastores conocidos se murieron, y hermanos en Cristo, conocidos nuestros, se murieron y no están aquí. Quiere decir que la iglesia sí está sufriendo. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al cielo. Las tribulaciones, hermanos, son una especie de fuego que lo que hacen es purificar al cristiano para que pueda tener una entrada libre al cielo. Esto es ni más ni menos como cuando, amado hermano, se trabaja en el oro. Yo no entiendo mucho de esta rama del trabajo en los metales, pero sí he escuchado que al oro, para poder, hermano, realmente autentificarlo, se lo somete a unas altas presiones y temperaturas. De tal manera que cuando, hermano amado, se termine el proceso, aquellos que trabajan en el oro, los mineros, puedan estar realmente convencidos que lo que quedó después de tremenda fundición es única y exclusivamente oro. Oiga, algo similar creo yo que está queriendo hacer Dios con nosotros. Es posible que nos pueda meter todavía a padecimientos más duros y más crueles y más fuertes para tratar de comprobar si realmente tú eres un verdadero seguidor de Él, para comprobar si realmente tú lo amas a Él como dices que lo amas, porque es la única forma, por medio del sufrimiento, como nosotros podemos expresar nuestro amor y nuestra fe hacia Él, aferrándonos a Él, como lo hemos hecho en estos días que han pasado. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermano? Ahora mire, 4 cosas yo le voy a mostrar en la Biblia que Dios hace por medio del sufrimiento. Esta enseñanza para mí, hermano, es muy hermosa.
Cuando el Señor me la dio, la entendí, la comprendí y la estoy tratando de hacer parte de mi vida. Porque entendí en primer lugar, que el sufrimiento nos conduce a un avivamiento. Punto número 1 del tema del día de hoy. El sufrimiento nos conduce a un avivamiento. Cuando, hermano, la iglesia sufre, cuando la persona sufre, se aviva, se mete en el fuego del Espíritu y comienza a buscarlo a Dios de una manera como nunca antes lo había hecho. Oiga, le decía hace un momento, jamás hemos buscado tanto a Dios como lo hemos buscado estos 2 meses. Y la gente queriendo orar, y la gente queriendo que se le lea la Biblia, y la gente queriendo que se le hable de Dios. Y la gente, amado hermano, ya no escucha música reggaetonera. Y la gente, hermano, ha dejado de pecar, pero a extremos niveles. Se ha puesto a pensar que los 2 meses que pasaron, o que están pasando, han sido los meses que mundialmente menos pecado se debe de haber practicado en el mundo. Las razones son evidentes. No se permite el contacto físico. Y para que el hombre y la mujer puedan pecar abiertamente, necesitan el contacto físico. Hoy, hermano amado, nos mantienen al menos con 1,5 metros o 2 metros de distancia de la otra persona. Hoy, amado hermano, aunque hay muchos que todavía desobedecen, incumplen las órdenes de los gobernantes, hermano, hay mucha gente que tiene miedo de acercarse a otra persona por el peligro de ser infectado. Cuanto más acostarse en una cama, tener sexo con esa persona, representa un mayúsculo, ¿me entiendes?, grado de peligro de contagio. Porque hay besos, porque hay abrazos, porque hay de todo. Por eso es que le decía que si usted y yo analizamos los 2 meses que han pasado, estos tienen que ser de los que mundialmente han sido los menos pecaminosos en la tierra. Porque la gente ha estado guardada. Porque los amantes no han tenido oportunidad para los encuentros sexuales, para el adulterio, para la atracción, para la traición, para el engaño. Entonces, todo eso debe de llevarnos a nosotros a considerar que el sufrimiento nos conduce a un avivamiento. Mire lo que dice la Biblia. Lo vamos a demostrar con la Biblia. Hechos capítulo número 8. Y vamos a leer, hermanos, desde el 1 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera. Saulo persigue a las iglesias. Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién, hermano? De Esteban. En aquel día, mire y entienda bien, hubo una gran persecución, ¿oyó? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mire que fue tan grande que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, mire todo lo que pasa, y entrando casa por casa, oiga bien, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde, hermano? En la cárcel. Eso es terrible, eso es una gran tribulación. Pero, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué cosa? ¿Por qué? Porque cuando tú sufres, hermano, te avivas, te enciendes. Te haces audaz, arrebatado, osado. Porque mientras no sufrimos, quiero que me entiendas que estamos como dormidos, adormecidos. Estamos como, disculpe la expresión, atontados, quietos. ¿Me entienden? Como que estamos conformados al estado de vida a que el diablo nos ha llegado a meter a nosotros. Y estamos que no reaccionamos, ¿me entiendes? Y estamos que alguien se para
delante de nosotros con una palabra de Dios y nos dice, oye, reacciona, tienes que corregir, mira que estás mal, pero nosotros no despertamos, porque estamos como entontecidos. Más cuando llega el sufrimiento a extremos tan elevados como los que estamos leyendo en la Biblia, pues la Biblia dice que la iglesia se despertó después de una gran persecución, de tal manera que en esa persecución los creyentes eran arrastrados y eran entregados a las cárceles. Y cuando la gente comienza a sufrir así, el cristiano, muy específicamente me refiero, como que despierta, como que se da cuenta, como que comienza a valorar lo que ha tenido. Las palabras y enseñanzas de Jesús comienzan a tener sentido, se levanta de su letargo, de su sueño, y dice, no, esto ha sido cierto, ha sido verdad. ¿A cuánto nos ha sucedido que el cumplimiento de estas profecías bíblicas, no, nos ha despertado? Porque nunca habíamos vivido una pandemia de esta magnitud, ¿no? Nunca habíamos experimentado jamás en la tierra un movimiento semejante al que estamos experimentando. Oiga, milagro no es el mismo de antes. Gracias a Dios podemos abrir ya nuestros negocios. Y quiere que les testifique algo, hermano. La gente está comprando Biblias que da miedo. Hermano, tengo alrededor casi ya mismo de 10 años vendiendo Biblia y jamás he vendido tanta Biblia como estoy vendiendo en estos días. Y sabes que llegan al local cristianos y llegan al local incrédulos y véndame una Biblia, por favor. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente sufre, hasta el demonio despierta, hermano. Porque cuando la gente sufre, hasta el incrédulo, el ateo, el cristiano, todos nos levantamos y comenzamos a buscar al Dios que se nos ha predicado, pero que por alguna razón no le hemos prestado tanta atención. Entonces como que decimos, wow, se está muriendo la gente, y aquí en la Biblia dice que las plagas serían grandes, que serían extremadamente mortales, y la gente comienza a relacionar el acontecimiento del día a día con los hechos relatados en la Biblia, y la gente saca sus conclusiones, se está cumpliendo lo que dice la palabra y comienza a buscar de Dios. Y eso es lo que ha sucedido con muchos de nosotros. Entonces, la primera de las cosas que Dios hace por medio del sufrimiento es que el sufrimiento nos conduce a un avivamiento. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. La segunda cosa. ¿Qué más Dios hace por medio del sufrimiento? El sufrimiento forma nuestro carácter. Segunda cosa. El sufrimiento forma nuestro carácter. Santiago, capítulo número 1. Del 2 al 4. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 1, del 2 al 4. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿oyó? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Levante un momento su mirada. ¿Cómo deberíamos de sentirnos ahorita? Sumamente gozosos. Porque como vengo diciéndole, hermano, desde el día domingo, el sufrimiento no es tan malo como nosotros pretendemos verlo. El sufrimiento te sacude, te estremece, te levanta del sueño, te hace actuar, te hace obrar, te hace hacer lo que no estabas haciendo. Entonces, por eso dice el escritor de esta carta: hermanos míos, tened por sumo,
Si sabes que la palabra sumo significa, es que el escritor no solamente dice, hermanos míos, tened gozo. El escritor dice, tengan un sumo gozo, un gozo así de enorme, cuando ustedes se encuentren sufriendo por diversas pruebas. ¿Por qué razón? Versículo número 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, la segunda cosa que hace el sufrimiento es forma nuestro carácter. Le da forma, hermano amado, a nuestra manera de comportarnos. Te pone serio, te pone responsable, te pone temeroso, te pone hacedor de las cosas de Dios. Te deja, amado hermano, que abandones el juego, la payasada, la broma, el chiste. Hermano, cuando el sufrimiento llega a tu vida y a la mía, ponemos los pies sobre la tierra y vemos que las cosas no han sido tan fáciles. Y vemos que las cosas se están poniendo difíciles. Y comenzamos a caminar responsable y seriamente sobre la vida. Ya no hay tiempo, hermano, para broma ahora. Las bromas han quedado a un lado. Esto ya no está para celebrarlo ni para festejarlo. Porque lo que está sucediendo, hermano amado, es terrible. Todavía esto no termina, hermano. No se olvide que estamos todavía en un serio peligro de que esto vuelva a rebrotar. Y se comience, dicen los entendidos, a extender con más fuerza. Y mucho más cuando la gente no está contribuyendo, no está cooperando. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo el sufrimiento resulta ser un arma tan, pero tan poderosa en las manos de Dios para formarlo a usted, para formarme a mí, para hacernos personas serias, responsables, para en realidad, hermano, ayudarnos a ser pacientes, a saber, hermano amado, aguardar, esperar, a saber mejorar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, inclusive nuestra manera de hablar? Oiga, hasta el más desubicado para hablar, ahora piensa y refrena al menos un poco la lengua. ¿Sabes por qué? Porque está sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque sabe que la situación está extremadamente difícil y que tiene que tener respeto y reverencia delante de la presencia de nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. En tercer lugar, lo que Dios hace por medio del sufrimiento. En tercer lugar, el sufrimiento nos hace valorar lo eterno. Levante su mirada. Cuando usted y yo sufrimos, hermano, dejamos de valorar tanto esto, mire, lo humano, lo terrenal, las casas, los carros, el dinero, ¿me entiende? Dejamos de amar tanto a los seres humanos, a esa esposa, a ese esposo, que sin querer pretender decir que usted tiene que odiarlo, hay muchos que a veces inclusive lo idolatran. Cuando tú sufres, comienzas a dejar de poner tu mirada en lo que ves y comienzas a poner tu mirada en lo que no ves. ¿Sabes por qué? Hablemos de la pandemia. Porque sabes que el cuerpo se enferma y se muere. Y tú comienzas a hacer tus reflexiones y dices, wow, yo he estado confiando y creyendo en este cuerpo, pensando que lo voy a conservar y que va a estar conmigo para siempre, o que me va a durar al menos muchos años. Pero cuando ves que hay por ahí, hermano, una epidemia que está matando gente, tú dices, ¿será que mi cuerpo es la próxima víctima de la pandemia? Y tú dices, esto no ha sido eterno. Esto ni siquiera ha durado, ni va a durar parece tanto tiempo. Yo me voy a comenzar a aferrar más bien a las cosas que dice la Biblia, que no se las ven, pero que el Señor manifiesta que son eternas. Y comienzas a poner tu mirada
más en lo que no se ve que en lo que se ve. Segunda a los Corintios, capítulo número 4. Segunda a los Corintios 4, voy desde el 17 y el 18. Dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol San Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, pero las que no se ven son, hermano, y si tienes acumulado una gran cantidad de dinero, si tienes muchas casas edificadas, que no es malo que las tengas, y si tienes, hermanos, buenos vehículos, pero ¿y qué si mañana el virus te infecta y te termina matando? Solo quiero que pienses un momento. No quiero que creas que tener lo que tienes está mal. Qué bueno que Dios te ha bendecido. Solamente quiero hacerte reflexionar. ¿Para quién quedarán tus casas, tus carros? Si de pronto el virus te alcanza y llegaras a tener que morir. No te las vas a poder llevar contigo. Por eso la tercera cosa que hace el sufrimiento es que te hace valorar las cosas del más allá. Te hace entender que tú no puedes vivir afanado por las cosas materiales, por muy bellas y hermosas que sean, y por las muchas comodidades que ellas nos brinden. Porque es evidente, ¿no? Una casa bien amoblada es hermosa para vivir. Y si pudieras ponerle, hermano amado, una buena bañera, una piscina. Oiga, yo he visto modelos de casa en internet, pero preciosas, ¿no? Y qué hermoso que tengas un tremendo carro, hermano. Sería una gran bendición que puedas movilizarte en él. Pero ¿qué pasará cuando el día de mañana tengas que partir? ¿De qué servirán las cosas que tanto has afanado y que tanto has cuidado con tanto amor y tesón? No te las puedes llevar al lugar donde se va después de la muerte. Se quedan en la tierra para que otras personas las disfruten. No van a ser más tuyas, pasarán a ser propiedad de otro. Entonces, ¿me entiendes por qué es cuando tú sufres? Dice, en realidad, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Pablo dijo, he llegado a comprender que hay un mayor conocimiento que excede todas las cosas. Y todo, decía Pablo, absolutamente todo lo que yo tengo, definitivamente lo he llegado a considerar como basura, con tal de poder alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, a tal punto que yo llegue a ser un varón perfecto. Entonces, esa es la tercera cosa que hace el sufrimiento, hermano. Nos enseña a valorar lo eterno. Tú sufres, te preparas para lo eterno. Es tu filtro. Es el proceso que Dios utiliza para poder preparar tu entrada al cielo. Precisamente ese es el punto número 4 de la enseñanza. Lo que Dios hace por medio del sufrimiento. Punto número 4. El sufrimiento nos prepara para entrar al reino de los cielos. Hechos, capítulo número 14, versículo 22. Justo donde comenzamos, hoy terminamos este mensaje. En Hechos 14, 22 dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, aquí viene la parte más importante, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si te has percatado que hay personas que a veces en su muerte no sufren mucho. Hay personas que tú la ves morir, hermano, y que mueren pues de una forma
extraordinaria. Que cuando tú ves morir a alguien así, tú piensas y dices, Dios permita que así sea mi muerte. Mi mamá sufrió mucho para morir. Yo no sé por qué razón, por qué causa, por qué motivo, pero sufrió bastante para morir. Y sabe que cuando una persona sufre previamente a su muerte, puede ser que Dios la esté preparando para su ingreso en el cielo. No debe de ser visto como una reprensión, como un castigo. ¿O no piensas que solamente las personas que cierran los ojitos y mueren rápidamente son las personas que se han ido al cielo o que están en el cielo? No te olvides que tú y yo no decidimos el destino eterno de las personas. Pero sabes que cada vez que tú estás tendido en una cama sufriendo por alguna enfermedad grave como cáncer, como SIDA, como las enfermedades, hermanos, que tienen que ver con la sangre, ¿no? Sabes que cada vez que tú pasas un día, tú estás meditando y pensando y diciéndole, Señor, no entiendo por qué lo has hecho, pero el sufrimiento que estoy experimentando me está haciendo que yo me acerque a ti, que te busque a ti. Porque creo que eres el único que tienes de pronto la solución para mi enfermedad, la sanidad para mi enfermedad o la muerte para que yo deje de sufrir. Porque cuando tú sufres, el Señor te prepara para que puedas entrar plenamente en su reino. Hermano, ¿qué hubiese sucedido si Cristo hubiese venido antes de la pandemia? ¿Cómo lo mirabas al mundo? Imagínate, que antes de que suceda la pandemia, el Señor nuestro Dios hubiese enviado a Cristo hasta las nubes a recoger a su iglesia. Ponte la mano en el pecho. ¿Hubieses estado dentro de los que partirían con Él? ¿O de pronto tienes tus dudas, tu inquietud, tu temor? Pero quiero que sepas que si Cristo hubiese venido en el tiempo cuando estuvimos más confinados y que se escuchaban que los niveles de muertos y de enfermos subían, si Cristo hubiese venido en esos días, yo estoy convencido que se hubiese llevado cantidad de gente a su reino. Porque como nunca la gente se volcó, buscó, se humilló, se arrodilló, le pidió perdón, dejó de pecar. Pero ¿sabes qué va a suceder? Que esto va a pasar. Que es posible, si la voluntad de Dios así lo permite, que de aquí a mañana lo del coronavirus quede en el pasado, sea historia. Y la gente nuevamente se volque al pecado. Pero lo que no tiene que suceder con nosotros como iglesia es que volvamos a caer en el adormecimiento. Eso no debe de suceder con nosotros, hermanos. Creo que la mayor parte de nosotros estamos vivos, estamos encendidos, estamos con deseos de servirle, de trabajar para Dios, estamos con deseo de evangelizar. Creo que todos estamos haciendo mejor uso de redes sociales. Creo que todos tenemos al menos una mentalidad diferente. Hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos prepara para entrar en el reino. Pablo dice en la carta de Hechos, o en el libro de Hechos, 14:22, es necesario. Dios no te pregunta ni te dice, ¿quieres sufrir? ¿Quieres ser atribulado? ¿Quieres tener que llorar un poco? El Señor en esta noche nos dice a todos, es necesario que ustedes sean atribulados. Es necesario. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la herramienta que Dios utiliza para poder preparar a su pueblo para el ingreso al cielo. Creo que el día en que Dios envía a Jesucristo, es posible que estemos sufriendo. Porque mientras suframos, lo buscaremos a Dios y trataremos de buscarlo porque consideraremos que es la solución a nuestros problemas.
Pero si el Señor nuestro Dios envía a Cristo cuando mejor estemos, cuando los negocios estén viento en popa, cuando no haya enfermedad, cuando no suceda nada, ¿sabes qué va a suceder? Que nos va a agarrar como ladrón en la noche. A todos desapercibidos, descuidados, y tal vez muchos de nosotros nos perderemos. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Quiero concluir. 4 cosas Dios hace por medio del sufrimiento. Se las repito para culminar. Número 1, el sufrimiento nos conduce a un avivamiento, a un despertar. Número 2, el sufrimiento forma nuestro carácter, nos moldea. Hermano amado, nos hace hacer como Dios quiere que nosotros seamos. Nos forma como Dios espera que usted y yo seamos. En tercer lugar, el sufrimiento nos hace valorar lo eterno. A dejar de poner, hermano, la mirada tanto en las cosas que se ven y comenzar a pensar en lo eterno. Para mí las promesas de la Biblia han cobrado mayor intensidad, mayor valor, mayor peso, porque creo que es lo que va a quedar después de todo. Y en cuarto y en último lugar, el sufrimiento nos prepara para entrar en el reino de los cielos. Conclusión. Aunque la idea del sufrimiento no sea de nuestro agrado, Dios lo emplea en una manera extraordinaria para nuestro propio provecho. Cada vez que tengamos que sufrir, escuche bien esto, antes de renegarnos por el sufrimiento, sería bueno preguntarnos, ¿estará Dios tratando de hacer algo detrás de mi sufrimiento? Cada vez que tengas que pasar, hermano, momentos duros, difíciles, como los que estamos pasando y como los que sé que vas a pasar solamente tú como persona, como creyente. En lugar nosotros de renegarnos, de murmurar, de criticar, de hablar mal, ¿por qué más bien no decirle al Señor, Señor, ¿será que estás tratando de hacer algo en mi vida por medio de este sufrimiento? ¿Qué dice la carta a los Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A cuánto les ha servido que haya llegado el coronavirus? Oiga, a todo mundo. Y mira que es algo malísimo. Que quizás hubiésemos dicho, ojalá no hubiese aparecido nunca ese virus mortal. Pero llegó. Y miren el impacto que ha causado en nosotros. Entonces quiere decir que es verdad lo que dice Pablo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Malaquías, capítulo número 3, del 1 al 3. Malaquías, capítulo número 3, del 1 al 3. Dice la palabra. Malaquías 3 del 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. Pregunta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, mire lo que dice la Biblia, hermano, cómo es el Señor. Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Levante un momento su mirada. ¿Por qué quiere ser así? Porque quiere purificarnos. ¿Por qué quiere ser así? Porque quiere lavarnos. Porque cuando Él venga no quiere encontrarnos sucios. Amada iglesia, amados amigos, quiero que sepan que Dios anhela llevarte a su reino. Es el deseo más grande. Pablo le dice a Tito, a Timoteo,
que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Pero necesita lavarte, pero necesita purificarte, necesita limpiarnos por dentro y por fuera. Porque Apocalipsis dice que al cielo no entran cosas inmundas. Y por eso es necesario purificar, lavar nuestras vidas. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Póngase de pie, mi amado hermano, y reflexione mucho sobre lo que el día de hoy le he predicado. Padre, gracias te doy por esta tu palabra. Nunca vuelve vacía. Siempre consigue los propósitos por los cuales tú la envías. Y sé bendito Dios que en medio de mis errores tú has ministrado, tú has bendecido vidas. Y tratarás por todos los medios de buscar que tu pueblo esté preparado para el día de tu regreso. Gracias por hacernos entender que cuando sufrimos es porque tú estás buscando hacer algo, tal vez en nuestra vida, que nosotros no lo estamos comprendiendo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo y a valorarlo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y te pido que nos ayudes a poder gozarnos y disfrutar del sufrimiento, de la tribulación, cuando sea por alguna causa justa y con algún propósito tuyo. Gracias te doy por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.